Estimados amigos que nos ven y nos escuchan, soy la profesora Franeida Silva del Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones en las Prácticas Socioeducativas, adscrito a la Universidad Nacional Abierta, ubicado en Barinas, Venezuela. A partir de hoy comenzamos con una serie de conversaciones cortas, sencillas, pero con algunas experiencias vividas por profesionales, profesores, que han estado trabajando con diversas herramientas tecnológicas que se usan en el ámbito de la educación online y en algunos casos combinada. En esta oportunidad, pues tenemos una situación emergente que nos ha obligado necesariamente a permanecer en nuestras casas, pero también existen otras situaciones que tienen que ver con la necesidad de continuar en formación e incluso algunas universidades han tenido como bandera el continuar desde la casa. Por ello que con la licenciada Xiomer Hidalgo Serrano vamos a trabajar hoy con Google Classroom. Ella es yaracuyana, es venezolana, es personal administrativo adscrito a la Universidad Nacional Abierta del Estado de Yaracuy. Ha sido investigadora, además ha publicado en diversos artículos científicos en diversas revistas y tiene un libro muy interesante que habla de los objetos abiertos como herramientas de instrucción. Google Classroom, pues es una herramienta que a ella le apasiona, la ha empleado en sus procesos de formación y nos va a contar un poco. A ver, Xiomer, cuéntanos qué ha significado para ti trabajar con Google Classroom. ¿Cómo estás? Bien, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Google Classroom es la plataforma bandera de Google para la educación a distancia, aunque puede combinarse tanto para las clases presenciales y actividades en la casa. En este momento está siendo utilizada para solventar o apalear un poco la situación que tenemos a nivel mundial con el coronavirus. Cuéntame, Xiomer, ¿qué necesita un profesor para ser administrador de su aula? Yo tengo un grupo de estudiantes, yo soy profesora de ciencia política, de metodología, de medicina, de educación, y dejé un grupo de estudiantes con asignaciones pendientes. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer, si desea ser administrador de su aula virtual en Classroom, es tener un correo Gmail. Ya al tener un correo Gmail, pues ahí comienza en las aplicaciones de Google a crear su aula virtual. Perfecto. Y si tengo otro correo, no puedo ser administradora. No, porque esta plataforma es una de las herramientas de Google directamente y se asocia a Gmail, como lo es el blog, como es también va enlazado al canal de YouTube, que más adelante podemos conversar de cómo podemos unir todas esas herramientas al aula virtual. Perfecto, Xiomer. Ahora cuéntame, ¿cuáles han sido las características que te hicieron utilizar a Google Classroom? ¿Qué te hace ver ventajas en Google Classroom? Por lo menos ahorita con la situación que tienen muchas personas que trabajan en varias partes y que tienen que atender a sus familias, pero quieren formarse, con Google Classroom he visto una ventaja para aquellas personas que pueden conectarse desde sus casas o desde sus sitios de trabajo o de un café o de su teléfono inteligente, porque no necesariamente tienes que tener una computadora de mesa, ojo, para poder acceder al aula virtual. Desde tu teléfono puedes ingresar, puedes responder los foros, puedes responder tus pruebas, tus test de preguntas abiertas, cerradas, perdón, concretamente, y montar tus actividades. O sea, que es muy cómodo al momento de facilitar el aprendizaje tanto del estudiante como el feedback que uno puede tener como profesor hacia ellos. Ah, he escuchado que es muy intuitiva, que es sencillo armarla, ¿no? El aula virtual. Claro, es sencillo cuando ya tiene establecido lo que desea compartir con los estudiantes. Por ejemplo, no necesariamente tienes que ser profesora de una sola asignatura, como usted ya lo mencionó. Puedes ser profesor de varias asignaturas porque puedes crear o grupos de estudiantes o carpetas en grupos, ya sea de las asignaturas que administras, y le puede enviar el link a esos estudiantes y solamente ellos van a poder ver esa información.
pero usted como administradora puede ver completa su aula con todas las asignaturas que usted administra o que dicta. Ay, Y puede trabajar en diferentes instituciones. Ojo, no es limitado a una sola institución educativa. qué interesante. Mira, Xiomar, me dice que tienes un material que nos puedes mostrar y lo podemos visualizar y luego podemos continuar con la entrevista al final. ¿Te parece? Sí, claro, 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 claro. Vamos entonces a que nuestra audiencia vea el material que Xiomar tiene para compartir. Bueno, en este material, básicamente lo que quiero mostrarles un poco es las TIC en educación y en esta conversación, Google Classroom. Y la dividí en tres grandes puntos, que es Google Classroom, que lo podemos ver en la siguiente lámina, que es cómo podemos empezar a usarlos y las ventajas. Entonces, comenzamos que Google Classroom se inició en el 2014 en Google y por supuesto desde ese momento ha tenido gran aceptación entre los docentes a nivel mundial. Es la herramienta, como ya lo dije, bandera de Google para educación, ya que es una plataforma que nos permite gestionar lo que sucede en el aula online. O sea, nosotros colocamos allí los materiales que nosotros deseamos y para que el estudiante continúe su aprendizaje en casa. Además, esta herramienta nos ofrece crear documentos, compartir información en diferentes formatos, que era lo que conversaba. Puede ser en videos, hojas de cálculos, que también lo trae ya inserto Google como tal, agendas, puedes agendar las reuniones y que pueden hacer, que sirven para la conexión en línea entre estudiante y profesor. Y también puedes colocar, enlazar con tu canal educativo de YouTube hacia la plataforma de Google Classroom, que es tu aula virtual. Seguidamente vamos a ver cómo podemos comenzar a usarlo, y lo importante es que sepamos que crear una clase en Google Classroom es muy sencillo. Solamente ya una vez ingresado con nuestro correo, con nuestro usuario y nuestra clave a nuestro correo de Gmail, le damos al botón de más, que ya vamos a ver unas siguientes imágenes, y allí vamos a colocar todo lo que nosotros deseamos, empezando por el nombre de la asignatura y la carrera. Si vemos bien, si nos percatamos, en las imágenes aparece vacío, obviamente, para que vean que puedes o agregar una clase o crear una clase. Por supuesto, agregar una clase es porque ya tienes, en este caso, ya tienes una aula virtual creada. Y para crear una nueva clase, tienes que leer los términos, que son muy básicos, que es respetar el derecho de autor, que va a ser usado para una institución educativa y que va a ser para fines educativos. Eso es básicamente lo que exige Google, claro. Luego tienes allí para colocar lo que ellos llaman flujo de actividades, creas el nombre de la asignatura, y si, por ejemplo, si es una sección en específico o si es un lapso en específico, allí colocas toda la descripción de lo que es la clase que vamos a iniciar, y luego se van a ir añadiendo la información de los estudiantes y todo lo relacionado a los materiales en diferentes formatos que desean compartir. Si vemos la siguiente lámina, podemos observar que para añadir archivos, Google Classroom, hacer tareas, tareas o preguntas tipo test, que son digamos, muy fáciles y de evaluar al momento en la educación a distancia. Porque si bien es cierto, nosotros queremos que los muchachos aprendan el contenido y que realmente lo asimilen, debemos hacer evaluaciones que nos permitan a nosotros medir
que ellos están realmente recibiendo la capacitación que nosotros deseamos. Y Google Classroom permite crear este tipo de preguntas con respuestas cortas o de tipo test, crear tareas, publicar anuncios. Esos anuncios, ojo, porque ya me preguntaban que si podían colocarse anuncios de alguna venta o algo. No, esos anuncios son como llamados de atención a nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos un trabajo final que van a entregar, entonces recuerda, o sea, esos anuncios son como llamados de atención. Recuerda que para tal fecha debemos entregar tal cosa, o recuerda que puedes utilizar tales y cuales herramientas, hacerles como pequeños tips a los muchachos para que también crearle a ellos el interés por no dejar la plataforma. Además, el profesor podrá juntar materiales a las actividades y crear etiquetas, porque hay estudiantes, recordemos que existen las diferentes maneras de aprendizaje para los estudiantes. Hay unos que son más auditivos, otros más visuales, y bueno, Classroom nos permite crear etiquetas para las tareas y organizarlas, y hay muchachos que se les hace más fácil ubicarlos por esas etiquetas. Pero también existe las carpetas que también se pueden ubicar por ahí. Y en cada una de esas secciones, nuestros estudiantes pueden realizar comentarios y al mismo tiempo responderse entre ellos. Si vemos la siguiente lámina, podemos observar que allí está todo lo referente a cómo podemos colocar nosotros nuestros materiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, si queremos crear una tarea o test tipo, preguntas tipo test, ahí nos dice la pregunta, la respuesta, si es una respuesta corta o si los alumnos pueden editar las preguntas, las respuestas, perdón. Entonces tiene todas las opciones. Es cuestión de cuando uno va a montar, ojo, siempre hago esta aclaratoria, que cuando uno va a montar un aula virtual, uno tiene que tomarse un tiempo para saber conocer la plataforma y saber qué es lo que realmente a uno se le va a hacer más fácil. Porque querer abarcar toda la herramienta, a veces caemos en el error de saturar el aula y se pierde el sentido de lo que queremos. También vemos en la última imagen que si nosotros ya tenemos una carpeta en nuestro Drive, nosotros podemos adjuntar ese material directamente, ya no tenemos que hacerlo uno por uno. También podemos añadir enlaces, por ejemplo, si nosotros queremos que los muchachos lean ciertos artículos de algunas revistas, podemos agregarlos allí. Y si nosotros tenemos nuestro canal de YouTube educativo, también podemos colocar el enlace como recurso audiovisual para nuestra clase. Y bueno, tiene la opción que tienen la mayoría de hacer fotos o de grabar un video en vivo y pasárselo a los estudiantes. Seguidamente, en la siguiente lámina vamos a observar que cómo evaluamos. La evaluación en Google Classroom es bastante sencilla, es muy agradable y muy fácil de manejar. Porque si tienes unas preguntas o tienes evaluaciones tipo test, directamente puedes crear la ponderación a cada pregunta. Y cuando tienes la ponderación a cada pregunta, ya automáticamente te va reflejando el porcentaje de lo evaluado. Pero si por el contrario le asignamos trabajos a nuestros estudiantes, ellos lo cuelgan allí donde complementan su información y nosotros podemos tener una retroalimentación con ellos. En el ejemplo que vemos en las pantallas, dice que revise ciertos ejercicios y tiene una ponderación de 65 sobre 100. Muchas veces estas evaluaciones tienen como decir una segunda oportunidad. Yo evalúo, le doy la oportunidad de que ellos revisen, mejores y se da la evaluación definitiva. Eso es una opción, pero ya eso queda a criterio de cada profesor, obviamente. Seguidamente vamos a ver en la siguiente lámina cómo podemos nosotros con nuestro calendario de Google colocar los días que son feriados, los días que el profesor no va a entrar a la plataforma, como pueden ser días feriados, días de asueto, dependiendo de la localidad donde nos encontremos. Sin embargo, el material siempre va a estar 24/7 los 365 días del año, o 66 si es bisiesto.
y tienen en este caso un ejemplo de material en PDF. Seguidamente, vamos a ver las... La parte importante, las ventajas. Sí, las ventajas. Yo quiero que los enfoque en los docentes y en los alumnos, porque una cosa, todos somos alumnos, así estemos cumpliendo un rol de docente, todos somos alumnos porque aprendemos siempre. Y es muy distinto manejar o ver la plataforma como docente o como la ve el estudiante. Eso es bien importante. A veces para colocar cierta información tenemos que muchas veces colocarnos en el puesto de nuestros estudiantes para hacer más ameno nuestro ambiente de trabajo. Dentro de las ventajas para los docentes es que pueden crear clases participativas con docentes de otros cursos u otras asignaturas. Es decir, así yo de metodología, por ejemplo, y un profesor da matemáticas, nosotros podemos compartir experiencias en cuanto al manejo y cómo presentar el contenido a los estudiantes. Eso es bien importante. La otra es que facilita la evaluación de exámenes, por lo que ya les comenté, que puedes estructurar tu evaluación e ir colocando la ponderación en cada pregunta. Los trabajos de los estudiantes y lo que ya comentaba, que puedes crear los grupos. No necesariamente porque, por ejemplo, trabajamos en la Universidad Nacional Abierta y da varias asignaturas y tiene una sola aula virtual, pero crea la carpeta de los grupos de cada asignatura a la cual facilita y maneja allí perfectamente los grupos y los estudiantes que va a evaluar. Para la educación es una actualización, porque realmente hay muchas plataformas, pero Google Classroom es una de las más amigables y más fáciles, porque para mí, ojo, para Xiomara Hidalgo desde su experiencia, porque tienes todo desde las aplicaciones de Google y desde tu correo. Por lo tanto, no tienes que estar buscando ni montando mucha información de otros lados, porque si ya lo tienes en tu Drive o en tu correo, pues que lo puedes colocar allí. Y porque aumenta la comunicación entre los docentes y los estudiantes, y eso es bien importante, esa retroalimentación. Tienes canales de comunicación bastante eficientes, facilita la entrega de retroalimentación, que es bien importante en el proceso de educación a distancia, y obviamente tienes mayor control para los envíos y recepción de los materiales. Para los alumnos, podemos observar en la siguiente lámina que ellos pueden crear su propio site de interés. Ellos dentro de ese espacio pueden crear un espacio pequeño donde ellos puedan intercambiar información. Y eso facilita el proceso de aprendizaje, que es una de las premisas de la educación a distancia. Además, pueden utilizar diferentes recursos para la entrega de sus trabajos y exposiciones. Podemos ver que pueden utilizar videos, pueden utilizar blogs, pueden utilizar infografías, pueden utilizar fotografías, mapas mentales. Le da un abanico de formatos que lo pueden adaptar a su proceso de aprendizaje. Además, este último que es bien importante, que pueden compartir trabajos en línea y trabajar de forma colaborativa, que es uno de los puntos bastante importantes de la educación a distancia. Sin embargo, Google Classroom para algunos, tiene unas desventajas, que yo no las llamaría desventajas, sino cosas que mejorar, como por ejemplo, podemos ver en la siguiente lámina que desventaja que requiere una preparación minuciosa de materiales y dinámicas, lo que implica mayor carga de trabajo. Yo quise colocar esta reflexión acá, porque muchos lo ven como una carga de trabajo, pero es que si lo llevamos a lo presencial también tienes que prepararte y capacitarte para poder impartir una clase. Lo que pasa es que esto va muy asociado a lo que es la resistencia al cambio, ¿no? Y entonces allí hay que trabajar un poquito, aunque vemos un poco más la apertura, porque muchos creen que enviar una actividad por correo
yo te respondo, tienes tu nota, ya es educación a distancia. Pero bueno, ese es otro tema que en otro momento se podía abordar. Y otra desventaja que es la necesidad de acceso a Internet y equipamiento tecnológico tanto para el docente como para el estudiante. Muy bien es sabido que no todos tienen acceso a estas herramientas y no todos tienen buenos equipos tecnológicos. Sin embargo, no es una limitante. Como ya lo comenté al principio, teniendo un teléfono inteligente que muchas personas en estos momentos lo tienen, puedes acceder a la, al aula virtual. Básicamente, esto es lo que es para mí Google Classroom y desde mi experiencia es realmente gratificante y reconfortante ver que muchos estudiantes sienten ese acompañamiento y no sienten esa soledad que a muchos nos llama la atención a veces. Y pues estoy a la orden, este es mi correo, xiomer.hidalgo@gmail, estamos a la orden por allí para cualquier información, cualquier ayuda, cualquier orientación. Y quiero cerrar mi intervención, no sin nuevamente agradecer la oportunidad y con una frase de Mahoma que decía, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Muchísimas gracias, profesora Franaí. Muy bien, no, pero no te me vayas todavía, que sé. No, no. Cerrar la entrevista. Entonces, fíjense, si Homer nos está, vamos a dejar de compartir pantalla. Ok. Entonces tenemos que Google Classroom, debemos tener un correo de Gmail, nosotros podemos ser Exacto. administradores de nuestra aula, de verdad que muchas gracias. Excelente tu disertación, tu explicación muy sencilla y muy clara. Podemos crear nuestra aula. ¿Dónde encontramos a Google Classroom dentro de Google? En esos punticos que están arriba. Ajá. En esos punticos que parecen como una rejita, que Ajá. son, pues, creo que son Esta tres superior punticos. derecha de Gmail. Exacto. Al lado de donde sale la foto de nuestro perfil, allí está, uno da clic allí y despliega todas las herramientas que tiene Google. De hecho, desde allí pueden crear los blogs, también pueden crear su blog, abrir su canal educativo, hacer su Google Classroom, ver su carpeta de Google Drive y muchas herramientas que presenta Google en este momento. Ahora, Xiomar, te tengo una pregunta de cierre. Tú como docente que has estado experimentando, como docente que has estado experimentando con esta herramienta, ¿qué competencias consideras tú que uno debe poseer? Ya me estuviste diciendo algunas que el docente debe estar preparado, debe preparar la clase, debe organizarse, además debe producir su material. Esa es una competencia Exacto. digital interesante. Debe ser creativo, producir su material y tener esa habilidad también para la interacción, ¿no? Háblame tú un poquito más ya casi para cerrar acá nuestra entrevista. Bueno, yo creo que la cualidad más importante es estar abierto a utilizar la tecnología, no tener miedo. Ojo, las tecnologías no han superado al ser humano, no nos van a superar. Eso es bien importante porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo no sé hacer eso, yo no estudié tecnología. De hecho, valga la cuña, yo soy bibliotecólogo de la Universidad Central de Venezuela y me he capacitado en eso. No todos hemos aprendido, pero tener esa disposición a prepararnos y siempre estar atento a los cambios en educación, porque la educación a nivel mundial, aunque sigue manteniendo ciertas características ya establecidas, ha ido modificando su panorama porque ha incluido las tecnologías, capacitarnos. Yo creo que el punto importante de todo siempre es la capacitación, ser siempre los eternos estudiantes. Ay, excelente, Xiomar, de verdad que muchas gracias. Ahora, bien, quedamos con el compromiso de estar atentos. Xiomar, nos dijiste ya dejaste tu correo electrónico allí, Exacto. por si acaso algún profesor queda con la curiosidad, porque me dice que Google Classroom es para trabajarlo con grupos, ¿no? De estudiantes. Sí, con Es un grupos, ajá. profesor que trabaja en una universidad presencial y quédate en casa, no puede salir tiene los estudiantes la necesidad de continuar, él puede ir aglutinando a sus estudiantes con su teléfono celular, porque en el Exacto. celular se puede bajar la aplicación, ¿no? Y se pueden La hacer aplicación, sí, perfectamente, desde el celular.
Ya una vez ingresando al correo de Gmail, puedes entrar a la plataforma de Google Classroom y allí puedes ver sin ningún tipo de inconveniente el contenido que el profesor va a compartir. No hay una variación entre el material que tú tengas para compartir en lo presencial, porque eso lo vas a convertir en presentaciones, en guías o en formatos un poco menos condensados y colocarlos en la web. Y entonces eso se lo facilita a tus estudiantes. Muy bien, Xiomara, de verdad que muchas gracias. Y bueno, seguimos entonces conversando. Vamos a colgar esta entrevista en la web, en las redes, en YouTube, en el YouTube de Digidip Cursos, y estaremos colocando, por supuesto, tu correo electrónico, tus datos, para que las personas puedan contactarte. ¿Okay? Bueno, un abrazo. Vale, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti.